Bien. A ver, ¿quién fue Sherezade? El personaje de las 1001 noches. ¿Y qué es lo que hacía? Cada noche. Todas las noches, ¿qué hacía? No, no lo que tú piensas, ¿eh? No, sí, contaba una y otra historia. Ya. Pero siempre era como las novelas mexicanas, no se pierda el próximo capítulo. Entonces el sultán se quedaba pues ahí desesperado y por eso no la mataba. Intrigado. Claro, se quedaba intrigado. Muy bien, Sherezade, ¿qué estudia la semántica? Semántica. Ya. Estudia el significado de las palabras. Ya, muy bien. Ahora yo te voy a contar un cuento y como tú vas a ver que va a estar interesante, definitivamente vas a querer entrar a la otra clase. Y en la otra clase yo te voy a dejar también en suspenso y tienes que entrar definitivamente a la siguiente clase, hasta que sepas el desenlace. Claro. O sea, vamos a jugar a las 1001 noches, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, yo voy a ser Aladino. Ya, yo voy a ser Aladino. A ver, yo te pregunto, las palabras sinónimas tienen un significante diferente, ¿verdadero o falso? A ver, las palabras sinónimas tienen un significante diferente, ¿verdadero o falso? A ver, falso, ¿no? Falso es el chico con el que estás. Eso es verdadero. Y si yo te dijese las palabras antónimas tienen un significante diferente, ¿verdadero o falso? Las palabras antónimas tienen un significante diferente, ¿verdadero o falso? Bueno, ahí sí me dice falso. Bien, ahí también es verdadero. También es verdadero. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la semántica, hablamos de la ciencia que se encarga del estudio de los significados. Escuchen bien, chicos. Una cosa es significados, otra cosa son significantes. Cuando yo les pregunté a ustedes, las palabras sinónimas tienen un significante diferente, es verdadero. Porque cuando hablamos de significante, me refiero a la pronunciación y escritura. Entonces, una cosa es significado, que va a ser uno parecido y el otro opuesto a lo que yo hablo de lo que es significante. Entonces, para estudiar los sinónimos antónimos, primero yo tengo que saber qué es un significado y quién se encarga de estudiar el significado. Aparentemente cosas básicas que lo dejamos en el aire. Y hoy, gracias a Masterclass, vas a poder prácticamente despejar todas esas dudas que tú tenías. Ahora, cuando hablamos de la semántica, que estudia los significados, vemos que su unidad mínima es el sema. Profe, por ejemplo, chauvinismo o chauvinismo, chauvinismo o chauvinismo. ¿Qué quiere decir chauvinismo? Entonces, el significado, el que estudió la semántica es la exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Muy bien, profesor, excelente. ¿Y esa palabra de dónde proviene? De uno de los soldados de quién? De Napoleón Bonaparte, ¿no? Ah, ya, profesor. Bien, entonces, ¿pero qué viene a ser el SEMA, profesor? ¿Qué entendemos por SEMA? Entendemos como SEMA a la unidad mínima del significado. Entonces, cuando yo hablo de SEMAs, cuando yo hablo del significado, hablo que el significado está dividido en partes mínimas, ¿no? ¿No? Está dividido en partes mínimas. Y cada una de estas partes mínimas la vamos a conocer como SEMA. Muchos de ustedes estarán así en su computadora, hoy un sábado, pero sé que para muchos de ustedes les va a ser de mucha utilidad. Ahora, profe, acá dice que los semas valen por su presencia y también por su ausencia. Claro, profe, cuando hablamos de presencia, es que hablamos entre un significado y otro significado, hay semas en común. Y cuando hay semas en común, justamente van a formar un campo semántico, ¿no? A ver, por ejemplo, ahora yo veo, ¿a qué llamamos campo semántico? Cuando hablamos de campo semántico, hablamos de una relación o conjunto de palabras que no van a tener la misma definición, pero sí va a haber semas en común, ¿no? Ya sabemos lo que son los semas, ¿no? Son las unidades mínimas del significado.
Profesor, acá por ejemplo, ¿yo qué tengo? Tengo una paloma. Profe, ¿a qué familia pertenece? A la familia de las aves. Acá tengo un sapo, ¿no? A la familia de los anuros o batracios. Profe, aquí tengo a un tigre, acá tengo un elefante y acá tengo a un cánido. Tengo un paquidermo, un félido, ¿no? Un félido, un cánido, tengo un ave y tengo un batracio. Profe, ¿pero qué tienen en común? ¿Que todos son qué? Todos son animales. Profe, faltó mi enamorado ahí para que esté completa la lista. No, ahí lo ponemos en otra lista, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de monosemia, nos estamos refiriendo específicamente a palabras que el diccionario solamente le va a dar una definición. No vamos a encontrar otra definición que no sea solamente esa. Por ejemplo, dice Corán, libro en que se contienen las revelaciones de Dios a Mahoma y que es fundamento de la religión. Bien, ahí están los musulmanes adorando a Alá a través de su Biblia que ellos denominan Corán. Y ahí, justamente ese musulmán está levantando las manos al cielo, pidiéndole a Alá, Alá, que mi hijo estudie, que mi hijo ingrese. ¿Dónde puedo matricularlo para que mi hijo ingrese? Y mira, y Dios le dio una visión. Le dijo, matricúlalo en Masterclass, ahí aprende más. ¿Te das cuenta? Hasta Alá sabe que Masterclass es lo máximo, ¿no? Muy bien, profesor. Muy bien. Pero en cambio la polisemia no. Si la monosemia maneja un solo significado el diccionario, las palabras polisémicas no. Las palabras polisémicas van a manejar varios significados. Van a manejar varios significados, pero obviamente un solo significante. Y entre todos los significantes hay características en común. Hay características en común. Profe, pero ¿qué es lo que tienen en común? Que todas van a tener una sola raíz. Van a tener una sola raíz. Muy bien, profesor. Excelente. Ahora, cuando hablamos de denotación, en este caso, cuando hablamos de denotación, profesor, sé perseverante y triunfarás en la vida. Definitivamente, cuando hablo de denotación, hablo del sentido objetivo y real que va a dar el diccionario de la Real Academia a una determinada palabra. Profe, a la denotación también se le conoce como sentido recto o literal. ¿Por qué literal? Porque la vamos a manejar de acuerdo a cómo está en el diccionario. De ni una otra forma la vamos a calificar, solamente tal y como está en el diccionario. Ah, ya. Por ejemplo, acá yo veo, ¿no? Acá yo veo, profesor, perseverante, dice que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo. Esa definición, ¿dónde la encuentro, profesor? En el diccionario. Pero en cambio, la connotación no, profesor, ¿no? A ver, algún día encontraré a mi sapo azul, que se convierte en mi príncipe azul. En cambio, la connotación no, profesor. La connotación en algunos casos no va a figurar en el diccionario. ¿Por qué no figura en el diccionario? Por su situación cambiante. ¿Qué quiere decir? Que no se aplica de la misma manera para todas las situaciones, ¿no? La connotación varía de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación. Por eso se le conoce también como sentido figurado o metafórico. O metafórico, ¿correcto? Cuando yo digo no seas niño, papá, ¿qué le estoy dando a entender? Que se comporta de manera inmadura. Como se comporta un niño, ¿no, profe? Efectivamente. Por lo tanto, no hay mucha, ¿no? No se aleja mucho de la connotación real, la connotación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuando hablamos del signo lingüístico, preguntas típicas de examen de admisión para diversas universidades del Perú, no solo de Lima. Razonamiento verbal, quiero que entiendas, es prácticamente un curso base para todas las universidades. Si yo te digo aquí, los sinónimos son palabras con significado parecido, a los de Cusco, a los de Ayacucho, no le voy a decir que tienen un significado opuesto. La definición, la teoría siempre va a ser la misma. Correcto. Cuando hablamos de signo lingüístico, automáticamente tenemos que referirnos o hacer mención a Ferdinand de Saussure. Pregunta de examen de admisión. ¿A quién se le conoce como el padre de la lingüística?
se le conoce como padre de la lingüística a Ferdinand de Saussure, ¿no? Lingüista que nació en Ginebra, Suiza, ¿no? Entonces Saussure define el signo lingüístico como una combinación de una imagen mental o concepto. Imagen mental o concepto a la que posteriormente Saussure va a denominar significado. Y a la imagen acústica que posteriormente le dará el nombre de significante. Entonces, yo la relaciono así, significado con significante. Pero, profe, ¿por qué imagen mental al significado? Porque es justamente la imagen que se te viene en la mente cuando el significante activa tu cerebro. Profe, es como la computadora, efectivamente, es como una computadora, ¿no? Como tu celular, así, más cerca, ¿no? Tú solamente activas lo que quieres y aparece en la pantalla. Lo mismo, yo te digo, por ejemplo, pelota, se me viene a la mente un balón. Si a las chicas yo les digo, a ver, ¿qué significa? Es un perro. Ese desgraciado, mi enamorado, profe, ¿no? Entonces ya se le viene la imagen de su enamorado, ¿no? O del perro, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, a ver, profe, ahora pasamos a las características. El signo lingüístico tiene 5 características, ¿no? Profe, hay otra definición también, claro. Hay una sexta definición, la que es la doble articulación. Pero esa no es una definición de Ferdinand de Saussure, sino esa es una definición de que el que modifica ciertas pautas del signo lingüístico de Saussure. Nos referimos a Noam Chomsky. Otra pregunta de examen. ¿A quién se le conoce como el innovador de la lingüística? Automáticamente, cuando hablamos del innovador, estamos hablando de Noam Chomsky. Bien, se dice que una de las características es que el signo lingüístico va a ser de carácter biplánico. ¿Por qué va a ser biplánico? Porque va a tener dos planos. ¿Cuáles son esos dos planos? El significado y el significante. ¿Por qué es arbitrario, profe? ¿Por qué es arbitrario? Porque más que nada por su carácter convencional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no va a estar sujeto o no va a estar supeditado a una lengua específica. La lengua puede cambiar, pero la imagen siempre va a ser la misma. Por ejemplo, hoy tengo la definición de casa en español. Esta es la imagen que yo tengo de casa. Pero si yo digo huasi en quechua, la imagen va a ser la misma. Si digo mesón en francés, la imagen va a ser la misma. Profe dice que es lineal también. Claro, porque va a ser una serie sustantiva o continua de grafos o grafía. ¿Por qué va a ser inmutable, profesor? ¿No? Porque puede permanecer sin variación alguna, pero también puede ser mutable de acuerdo a las necesidades de cada lengua. ¿Qué quiere decir? Que puede haber variabilidad. ¿Correcto? Bien, esto es lo que tú tienes que así aprendértelo de memoria. ¿Cómo se clasifican las palabras? ¿Te das cuenta? Las palabras sinónimas tienen significante diferente. Las antónimas, significante diferente. Las parónimas, significante parecido. Las homógrafas, significante igual. Y las homófonas, escritura parecida y pronunciación igual. ¿Correcto? Bien, profesor. Entonces, viéndolo desde este punto, ya sabemos significado, parecido, opuesto, y en el caso de las palabras que vamos a clasificar por el significante, llámese las palabras parónimas, homógrafas u homófonas, siempre el significado va a ser diferente. Bien, aquí vemos lo que es el significado. El significado es lo que ha sido captado por nuestra mente en forma de ideas o conceptos, ¿no? Es la idea o concepto que yo voy a tener sobre un significante. ¿Y el significante qué va a ser? La serie de sonidos y o letras que yo voy a utilizar ¿para qué? Para poder expresar ¿qué? Para poder expresar un significado, ¿no? Eso lo vamos a poder percibir por el órgano auditivo, siempre y cuando se haya utilizado sonidos, o por el órgano visual, si el significante se valió de la escritura, llámese letras. Este es el cuadro que tenemos que aprender y definitivamente vamos a poder salir de manera airosa. Cuando hablamos de palabras sinónimas, ahora quiero saber, dice que tienen que tener una misma categoría gramatical. Efectivamente, profesor, van a compartir un mismo campo semántico. Claro, en este caso cuando hablamos de campo semántico ya sabemos, tienen que compartir semas en común. Profe, categoría gramatical quiere decir que tengo que reemplazar verbo por verbo, sustantivo por sustantivo.
efectivamente. En el caso de la antonimia, también van a compartir una misma categoría gramatical y un mismo campo semántico, pero van a tener un significante diferente, llámese pronunciación y escritura, y un significado opuesto. Profe, acá tengo un asno, acá tengo un caballo. Profe, ¿asno es antónimo de caballo? No. ¿Caballo es antónimo de asno? Tampoco. Entonces, pero las características de estos dos animales automáticamente sí los hace opuestos. Uno es lento y pesado y el otro va a ser veloz y ligero. Ya, ese es en el caso de las palabras por el significado. Cuando clasifico estas palabras, las voy a clasificar específicamente por el significante. Las palabras parónimas, como ya hemos visto, van a tener un significante parecido, llámese pronunciación y escritura, y un significado diferente. Y la categoría gramatical no interesa. Bien puede serlo igual o bien puede ser diferente, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, acá digo, tuve una lesión. El Señor le dice que te sirva de lección, ¿correcto? En el caso de la homofonía, dice que van a tener una pronunciación igual, ¿no? Y una escritura parecida. Bien, acá por ejemplo dice mi mayor logro será llegar a la cima de mi carrera. En este caso, cima es una excepción a las palabras antónimas. ¿Por qué? Porque al significante de las palabras antónimas. Cima por el significado van a ser antónimas, pero por el significante van a ser homófonas. Ya, a ver, esa alumna, ¿en qué academia se está preparando? Oye, me dice que se está preparando en la Academia Masterclass, donde se aprende más. Muy bien. A ver, ahora, cuando hablamos de palabras homógrafas, muchas veces confundimos las palabras homógrafas con las palabras polisémicas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre palabras homógrafas y palabras polisémicas? Muy fácil. En este caso, las palabras homógrafas también se escriben igual, se pronuncian igual. Pero en este caso van a tener ¿qué? Van a tener una raíz diferente. Y por lo tanto los significados, uno no tiene nada que ver con el otro. Por ejemplo, acá yo veo llama del latín, llama del quechua. Como tienen diversas raíces, tienen que estar por separado. ¿De acuerdo? Bien. Ya. Por ejemplo, tengo María López. Ya. ¿Pero todas son iguales? No, profesor. No son iguales, ¿no? No son iguales. Pero automáticamente también se les conoce también como palabras homónimas. Ahora tenemos aquí conceptos básicos. Cuando hablamos de hiperonimia, automáticamente hacemos mención a lo que sería lo que nosotros conocíamos como campo semántico, ¿no? Pero así lo definimos, hipergrande o nombre. Nombre grande que va a encerrar a nombres de menor definición. Pero yo te lo resumido. Hiperonimia, relación de género a especie, ¿no? Camélido, vicuña. Otra cosa, a la vicuña, guanaco, ¿no? A la llama, a la alpaca, ya no se les conoce como auquénidos. Hoy en día se les conoce como camélido andino o camélido de los Andes. Tengan mucho cuidado, también es típico hoy en día. Cuando hablamos de hiponimia, la relación es inversa, ¿no? En este caso, hablamos de una relación de especie a género, ¿no? Profe, y si la relación fuese de especie a especie, hablaríamos de una relación de cohiponimia. Y si la relación fuera parte todo, sería meronimia. Profe, en este caso, pegar bicicleta, y si es relación todo parte, sería holonimia. Y si fuera relación parte-parte, sería comeronimia o comerónimos. ¿Correcto? Con paso firme rumbo a la universidad. Ahora, ya también sabemos lo que es la etimología, ¿no? La etimología es la ciencia que se encarga del origen, formación, evolución y estudio originario de las palabras.
Ah, ya. Entonces, de todo eso se encarga la etimología, sí. Ya. A ver, vamos. A ver, ahí tengo pláceme. Enhorabuena, congratulación, para bien, felicitación. ¿Qué significa la palabra pláceme, profesor? Expresar buenos deseos a una persona. ¿Qué opción descartaríamos ahí, profesor? Yo ahí no descartaría nada, ¿no? ¿No? Ahí yo no descartaría nada, profesor. ¿Por qué, profesor, no descartarías nada? ¿No? Simple y llanamente porque todas están relacionadas entre sí. Entonces, profe, ¿qué serían los términos excluidos? ¿Qué serían los términos excluidos? Entonces, cuando hablamos de términos excluidos, en este caso, vamos a hablar de una relación de palabras, ¿no? De una relación o conjunto de palabras que van a estar vinculadas o relacionadas entre sí, ¿no? A excepción de una de ellas, ¿no? A excepción de una de ellas. Que entonces, profesor, pero ahí estaba mal, no. Ahí estaba el término que se excluye, ¿no? Ditirambo. Y, profe, ¿qué significa la palabra ditirambo? Significa alabanza exagerada. Yo, término, ¿no? Que va relacionado